De nuevo, bienvenida a este coloquio sobre el pensamiento del Papa Francisco y vamos a ahora escuchar el aporte del Padre Alejandro Preciado, rector de la Escuela Postgrado de la Universidad Católica, que nos va a ofrecer sobre el tema de la misericordia. Buenos días, Padre Joseph Lyon, rector de nuestra universidad, queridos autoridades académicas y administrativas. El pensamiento del Papa Francisco. Hay unos puntos en común, hay muchos más, pero hemos agrupado en 3 puntos: la misericordia, el medio ambiente y los pobres. Podríamos decir que el Papa Francisco es el Papa de la misericordia, así como a Juan Pablo II, San Juan Pablo II se le llama el Papa peregrino, al Papa Juan XXIII, San Juan XXIII se le llama el Papa bueno. También podríamos decir del Papa Francisco el Papa de la misericordia. Es en este punto de ha puesto el énfasis de su ministerio, a tal punto que convocó un jubileo extraordinario para todo el año, todo este año, reflexionar, practicar y extender la misericordia de Dios. Entonces él nos convocó a un jubileo extraordinario, y ya con el adjetivo extraordinario quiere decir que él ha roto lo ordinario de los jubileos. Un jubileo es cada 25 años. Este Papa convocó a un jubileo extraordinario para reflexionar sobre la misericordia de Dios. Y podemos ver este pensamiento y este deseo del Santo Padre en las 2 cartas, una con la que convoca el jubileo extraordinario y la otra con la que lo clausura. Con la que convoca el jubileo extraordinario, Vultus Misericordiae, el rostro de la misericordia de Dios, y con el que cierra es Misericordia et Misera, que significa la misericordia y la miseria. Al final, en la escena de la adúltera, se encuentra Jesucristo con la adúltera, la misericordia Jesucristo y la adúltera, la miseria del pecado. Y entonces podemos allí encajonar este pensamiento del Santo Padre, pero también con obras concretas que él ha venido expresando. Él, por ejemplo, ha tenido una solicitud grande por los pobres. El caso que se daba en el 2014-2015 sobre los inmigrantes, los refugiados que le llamaban, cuando hizo un viaje a Grecia, en la isla de Lesbos, él trajo 12 refugiados que venían de Siria, de esta guerra allí que sufre Siria. Llevó 12 refugiados al Vaticano. Él también ha convocado el año una jornada mundial por los pobres. Cada domingo, lo ha establecido así, cada domingo el 33 o el 33º del tiempo ordinario se dedicará, como ya lo hemos hecho, a la jornada mundial por los pobres, queridos hermanos. Entonces vemos el ministerio del Papa Francisco no solamente en teorías, sino en concreciones. Un Papa que ha tenido solicitud abierto las puertas del Vaticano. Si ustedes pueden apreciar en las fotos esta basílica que tiene los brazos abiertos, en el lado derecho, él ha puesto un lugar físico, donde se le corta el pelo, se asean los indigentes y se les da desayuno. Es esto que no ha pasado nunca antes en la iglesia, al menos en la Basílica de San Pedro. El Papa todos los viernes desayuna con los pobres. Es decir, esta que él explica a través de una teoría, pero también la concretiza con hechos. Entonces podemos decir que es el Papa de la misericordia. Espero en nuestra iglesia que sigue, continúa esta línea, esta enseñanza de Jesucristo.
podemos ver algunos puntos de este pensamiento del Papa sobre la misericordia de Dios. Él comenta, tomando de San Agustín, esta interpretación que él hace del pasaje de la adúltera. Allí, por eso que titula la carta apostólica Misericordia et Misera. Al final, se encontró la adúltera con Jesús. ¿Y dónde están los que te han condenado? Se han ido, Señor. Yo tampoco te condeno. Al final se encontró la adúltera con el Señor, la miseria con la misericordia. Entonces el Papa es allí donde enfatiza, queridos hermanos, queridos fieles, cómo tener este encuentro con Dios, con su misericordia. Entonces hay unos puntos claves que podemos nosotros utilizar, o en la que podemos encerrar su pensamiento. Son unos puntos claves. En primer lugar, el amor de Dios supera el pecado. Este punto es el centro el que es la base de todo el pensamiento de la Iglesia, que recoge la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y toda la historia de la Iglesia. Hermanos, el amor de Dios supera el pecado. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más recóndito, más escondido en él, y que debe tener el primado sobre todo. Una vez que hemos sido revestidos de la misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta debilidad es superada por el amor, que permite mirar más allá y vivir de otra manera. Es cuando nos revestimos del amor de Dios, que es cuando cambia la persona, hermanos, la transforma el amor de Dios. Entonces, este amor de Dios viene canalizado a través del perdón, y es aquí donde el Papa ya conceptualiza lo que es la misericordia, lo que ustedes más adelante trabajarán. Entonces, para el Papa la misericordia es la acción concreta del amor. En el perdón, pues cambia y transforma la vida. El perdón, dice el Papa, es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. Si vemos la historia del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, es la línea. Este Dios que nos ama entrañablemente. De ahí viene el término, la etimología de misericordia, taján. Taján es útero, entraña. Entonces, cuando Dios nos ama con misericordia, nos ama entrañablemente, desde las entrañas. Dice, aunque tu madre te olvidaría, yo no te olvidaría, porque te llevo grabado en las palmas de mi mano. Lo dice en Isaías 49, 16. Entonces, el perdón es el signo más visible del amor del Padre. Es como decir, como el Papa lo conceptualiza, la acción más concreta del amor, el perdón. Para ello, el Papa nos invita a todos nosotros a ser testigos de esperanza. La misericordia suscita alegría, el perdón suscita alegría, porque el corazón se abre a la esperanza. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer esas quimeras que producen aquellos edificios artificiales, aquellas ideologías que nos inducen o que nos llevan por caminos equivocados. El Papa nos dice que es la misericordia lo que suscita alegría, nos abre a la esperanza. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. El Papa nos invita a todos a la misión, pues estamos enviados toda la Iglesia. Cuando Jesús dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados.
a quienes se los retengan les quedan retenidos. Nos envía a toda la iglesia, queridos hermanos, a ser testigos de esta misericordia. Entonces recibimos tú y yo este soplo vital y también lo recibimos el día de nuestro bautismo. El Papa de manera especial invita a los sacerdotes. Él dice: renuevo la invitación a los sacerdotes a prepararse con mucho esmero para la confesión, que es una verdadera misión sacerdotal. Les agradezco, dice el Papa, de corazón, y les pido que sean acogedores con todos, a pesar de la gravedad del pecado, solícitos en ayudar a reflexionar sobre el mal cometido, claros a la hora de presentar los principios morales, disponibles para acompañar, prudentes en el discernimiento de cada caso concreto, generosos en el momento de dispensar el perdón. El Papa nos pide que el amor de Dios debe ser la fuente, debe ser también el culmen de nuestra vida. Por eso que Él dice que el amor de Dios nos precede antes. Dios nos amó primero. Esto nadie lo puede negar. Esto es una enseñanza firme, sólida de la Iglesia. Entonces, es este amor de Dios que recibimos primero. Nos dice el Papa: no limitemos su acción, no hagamos entristecer al Espíritu. En primer lugar, dice el Papa, estamos llamados a celebrar la misericordia. Por tanto, abramos el corazón a la confianza de ser amados por Dios. Su amor nos precede siempre. Una niña le preguntó al Papa Francisco qué hacía Dios antes de crear el mundo. Y el Papa Francisco le respondió: lo que hacía Dios antes de crear el mundo es amar, porque Dios es amor. Lo único que puede haber en ellos es amor. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y entre ese amor brota el Espíritu Santo. Entonces, es esto, el amor de Dios que nos precede. Y si nos dejamos revestir por ello, queridos hermanos, transforma nuestra vida y transformaremos la de los demás